El algoritmo es más acerca de, si yo no entiendo mal, Ian, acerca de la estrategia, ¿no? De la praxis, no es que no sea, digamos, no es que no tenga relación con las ideas, por supuesto que sí. Y la base teórica del algoritmo es la misma que la del anarquismo del libre mercado, ¿no? O sea, nos tomamos en serio la ética. No consideramos que hay unas reglas de conducta que valen para unos y no valen para otros. O sea, la agresión es condenable siempre. Pero lo original del algoritmo es que pone al servicio de la gente, sobre todo de la población productiva, no solamente herramientas intelectuales para defender moralmente su conducta frente al Estado, sino que además procura identificar y difundir cuáles son las herramientas para hacerlo mejor en la práctica. O sea, de esto se trata, ¿no es cierto? Sí, básicamente, digamos que el término algoritmo se podría definir como toda acción humana que no es violenta, o sea, violenta sobre otro, ¿no? Que no tiene coerción y que está prohibida por el Estado. Claro. Básicamente. Eso sería como todo el algoritmo. Ahora, obviamente, hay que filtrar qué sirve y qué no para, digamos, apretar al Estado dentro del algoritmo. Porque capaz si te drogas todo el día en la calle, pero no creo que aporte mucho contra el Estado hacer eso. Claro. O sea, desde el punto de vista del algoritmo, el problema no es que la gente trata de zafar de la invasión estatal, entonces esto es algo natural y es inevitable, sino que lo hace con mala conciencia. O sea, zafar de la invasión estatal tiene que ser el objetivo, y es un objetivo noble, según los algoristas. Sí, totalmente. Digamos que el objetivo o la herramienta del algoritmo es llegar, digamos, al anarcocapitalismo, si queremos, pero sin utilizar los medios políticos. O sea, no armar un partido libertario, sino directamente vivir un estilo de vida libertario en el que el Estado no te puede tocar. Exactamente. Parte de la estrategia apunta a despertar a esta gente que vive con mala conciencia, esta posición defensiva, ¿no? O sea, desde el punto de vista del algoritmo, los que hacen esto con mala conciencia son como esclavos que escapan, pero piensan que está mal escapar, o sea, que su dueño tiene derecho a poseerlo, ¿no? Porque esto es algo que vemos muy a menudo, gente que trata de zafar del Estado en cada ocasión que puede hacerlo, pero si vos le preguntás, lo hacen creyendo que en realidad el Estado tiene legitimidad. Entonces son dos posiciones muy diferentes. Desde el algoritmo se busca despertar a la gente. No, mirá, no todo lo que vos hagas en contra de leyes es correcto, pero podemos decir que si vos lo haces en contra de leyes injustas, entonces estás en tu derecho a hacerlo. Sí, totalmente. Son dos tipos distintos. Por ejemplo, el que cobra parte del sueldo en negro y lo piensa como, me están negreando. Claro. Y el que cree, estoy pagando menos impuestos, digamos. Son como dos o tres miradas, porque tal vez el que simplemente quiere evadir impuestos lo hace por una cuestión de pagar menos impuestos, pero no por una cuestión ideológica de sacarle base tributaria al gobierno, digamos. Claro. Sí. Esto se ve mucho en el mundo de las criptomonedas, ¿no? En el sentido de la gente que quizás ve que el Bitcoin está subiendo. Yo tengo casos de muchas personas que conozco, no las voy a nombrar, pero cuando ven que está subiendo se meten desesperados a averiguar y a comprar, y sin embargo cuando yo hablo con ellos muchas veces choco, porque ellos defienden todo tipo de políticas estatales absolutamente intrusivas, ¿no? O sea, y decís, pero por un lado vos estás comprando criptomonedas que se oponen absolutamente a lo que vos me
decís todos los días y por lo que nos peleamos, pero, y por otro lado, seguís defendiendo esas políticas. Es una contradicción. Nunca lo abordé desde ese punto de vista, un debate con ellos, pero sí es una contradicción permanente, y como esto también está lo de la semana pasada que dijo Drogoteca, de la gente que se droga, pero está a favor de la prohibición de las drogas, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, esa gente en el fondo lo que busca es dinero fiat. No un dinero incensurable que pueda ayudar a todos, digamos. Sí, lo ven como una cuestión especulativa que los puede ayudar a conseguir más dinero fiat en un lapso de tiempo relativamente breve. O sea, claro, el objetivo se pierde totalmente. Totalmente, sí. Sí, está bien, eso es verdad, pero igualmente lo siguen haciendo comprando criptomonedas. Vos decís ahorran en pesos, digamos, ¿no? Pero lo compran como si fuese, igual que si fuese cualquier otra cosa que está apreciándose, no por la filosofía. Entonces ahí ya queda, o sea, son dos grupos de gente por separado. Sí, el beneficio que ven es exclusivamente ese, la potencial apreciación. No ven el valor en la descentralización, en remover la capacidad que tienen desde el Estado para monopolizar la institución moneda. Eso es algo que no ven, y me parece que es algo que se aprovecha desde el Estado también. O sea, de hecho, cuando por ahí, si después el precio baja, por ahí son los primeros en salirse, y en realidad, o sea, nunca disfrutaron de los beneficios de las criptomonedas en realidad, ¿no? ¿Para qué las usamos los que las usamos? Entonces entran cuando les conviene entrar por ahí, salen cuando deciden que hay que salir, pero la idea no tiene nada que ver con el concepto de una moneda independiente del poder estatal. Sí. Si se aprecia es por eso, es porque es descentralizado. Bueno, pero vos tenés que entender, o sea, que originalmente despegó precisamente porque no es una moneda estatal. Ahora, a los inversores bisoños, yo diría, a los últimos, todo esto no les interesa, y es decir, nunca se pusieron a investigar cuál es el verdadero fundamento, por qué Bitcoin despegó originalmente. Como eso no les interesa, ¿por qué se creó? ¿Por qué fue creado? Exactamente. Entonces no ven ningún problema en que los lleven a usar intermediarios y a renunciar directamente a sus propias monedas. O sea, usan Bitcoin como si usaran una cuenta bancaria. Y eso creo yo que se va a pagar muy caro. Mucha gente lo va a pagar muy caro. Pero mientras suene la música, sigue la fiesta. Sí, es el usuario PayPal, el que solamente puede comprar, vender o hacer hold, pero de manera custodial todo. Perdón, incluso dentro de PayPal, en el momento en que vos vendés lo que compraste en PayPal, o sea, lo que nunca tuviste realmente en tu poder, te piden información fiscal. Claro, porque si se apreció en el interín, supuestamente vos tenés que pagar impuestos por esa diferencia. Entonces, tampoco es que vos ni siquiera tenés la comodidad. Pero bueno, la gente está cegada, como pasa con todo bull market, ¿no? Cuando un activo se aprecia, atrae la atención de gente que está interesada solamente en la apreciación. Vamos a continuar porque tenemos muchos temas. Uno es el de las criptos, ya estamos tocando, pero... ¿Cuáles son las formas para llegar al algoritmo? ¿Qué herramientas se puede utilizar desde el algoritmo? Claro, ¿cuáles son los tres pilares del algoritmo de los que vamos a hablar? El primero, yo diría, bueno, no sé si es el primero, pero es uno de los más importantes, y esto es algo que hace muy poco empezó a volverse viable para millones de personas, es la impresión 3D. Sí, en particular a mí me interesa la impresión 3D de armas. No a mí, no para mí, por supuesto, sino para un amigo. Un amigo de un amigo. Claro, obviamente. Vos, según me contaste, Ian, ha habido avances últimamente. Porque hasta hace un tiempo era algo medio de unos pocos hobbyistas, ¿no? Que lo hacían para ver si era posible, pero todavía no era algo que cualquiera podía, dándose maña, hacerlo en su casa. ¿Qué cambió desde aquel entonces? Quiero decir, desde que salió aquella pistolita, la Liberator creo que se llamaba, sí, hace unos cuantos años.
qué es lo que hoy se puede hacer que en aquel entonces no se podía hacer. Bueno, desde la Liberator creo que han pasado como 8 años desde que salió, más o menos. Y de eso que hizo Cody en su momento a hoy en día, Recordemos, Cody Wilson, Wilson. ¿no? Cody Wilson, sí, que estuvo en la lista negra del FBI, creo. Sí, En sí. Estados preso. Unidos. No sé si llegó a estar preso, bueno, pero sí estuvo le procesado. tendieron una trampa como hicieron con Julian Assange también, y lo siguen persiguiendo. Tiene toda clase de problemas legales. Pero, Por el solo hecho de crear un código para poder imprimir un arma. claro, el propósito de él era liberar el código para que cualquiera pudiera hacerlo en su casa. ¿Sí? Claro, totalmente. Y de ese momento hasta hoy en día, la verdad que ha avanzado un montón. Inclusive uno puede, o sea, obviamente en Argentina no, pero en Estados Unidos, por ejemplo, el propio Cody tiene una organización que se llama Defensa Distribuida. Sí. Y vos básicamente puedes comprar, bueno, manuales de armas, hay de todo. Después, por ejemplo, él ofrece una impresora que creo que vale $300, en la que vos pones, digamos, metales y las va puliendo de forma tal que llegue a ser un arma. O sea, ni siquiera es en plástico. O sea, Vos ya no estamos hablando limás solo de metales las y partes generás plásticas. armas. Claro, no es plástico, es totalmente metálico. ¿Y hay algo que no se pueda imprimir hoy? Bueno, balas están impreso. O sea, la munición lo- también. Munición también hay, sí, totalmente. Lo único, bueno, la pólvora. La tenés que pólvora, comprar, claro. pero Claro, Eso iba a preguntar, digo. Sí, yo sacando eso, La podés pólvora. hacer todo. Qué bárbaro. Sacando eso, hoy en día se puede hacer todo. Las balas sí, no con plástico, pero sí hay... sí podés conseguir las partes y hay como una máquina que la sella, la Claro. pega, las dos partes. De La la bala. sí, claro, la recarga, digamos, de la munición. Claro, totalmente. ¿Esto Eh, solo en Estados Unidos está disponible o hay algún otro país que... No sé si sabes eso. Yo sé que en Estados Unidos, no sé si harán envíos internacionales de la impresora metálica, no lo creo. Pero Claro, porque el tema es que se pueda vender esa impresora, ¿no? Que esté habilitada la venta de esa impresora. sí, allá sí, pero acá Allá es no legal podemos vender esa conseguirla. impresora. Claro. Acá puedes conseguir una impresora común 3D y sí puedes usarla para imprimir armas, pero no la parte metálica, digamos. Claro. Está bien, pero digo, en algún momento, de todas maneras, supongo que va a llegar a todas partes. No lo veo como Sí, porque va a haber un montón de aplicaciones más allá de esto que seguramente van a resultar útiles para distintas industrias. Imagino, Sí, no totalmente. solamente. A Es mí lo que me así fascina. llegó de por sí la impresora 3D, no arrancó para imprimir armas, sino para imprimir, Claro. sí, otras cosas y bueno, luego se El le primer dio la video ese, ¿te aplicación de acordás? las armas. Famoso, el de la herramienta, una llave inglesa. Claro. Había uno, los primeros. Pero a mí lo que una de las cosas que más me fascinó de la impresión 3D es el tema de la impresión de prótesis. Sobre todo las prótesis para los chicos que tienen, viste, cuando son chiquitos y van creciendo, si no vos necesitarías comprar una prótesis, qué sé yo, por año, y en cambio hay un montón de gente que se dedica hoy en día a imprimir y en plásticos muy barato, muy accesible. Bueno, incluso hay un chico que hizo todo un código y lo dona directamente, pero me encanta porque eso es algo que se puede ir adaptando a cada cuerpito y si a medida que van creciendo, o sea, seguís Se vuelve a imprimiendo, imprimir. puede cambiarle la vida a un montón de personas. Hay un montón de otras cosas, ¿no? Pero esa aplicación siempre me fascinó. Y totalmente. los materiales que hacen falta son fáciles de conseguir, porque ese es otro punto, ¿no? Uno puede tener Ujú. quizás la impresora y puede tener el software, pero si no tiene acceso a la materia prima, bueno, no va a llegar muy lejos. ¿Cómo es esto? No, básicamente el plástico que se usa es el más común dentro de las impresoras 3D. O sea, eso es lo más fácil de conseguir. Compras una impresora y ya te viene directamente con plástico. Ponerle. O sea, no es un plástico especial. No. En general suele ir variando a veces con algunas armas, pero en general no hay ningún problema con el tema de conseguir el plástico. Y después simplemente es tornillos o
a lo sumo para hacer algún tubo metalizado y el resto todo plástico. Cargador, todo plástico. Algún tornillo, algún resorte. Después, todo el resto es conseguible. Bueno, vamos a responder a las inquietudes de mucha gente que seguramente nos está escuchando. Pero quién, Ian, nos va a defender de toda esta gente que va a tener acceso a estas armas si no tenemos al Estado registrándolos, si no tenemos al Estado diciéndonos qué armas podemos usar, para qué las podemos usar, dónde las podemos usar, etcétera, etcétera? Los mismos individuos. La idea es devolver la responsabilidad a la sociedad civil, la responsabilidad de la defensa, y no es solamente que cada uno, la cosa no es eliminar la policía y que cada uno se defienda en su casa. Uh-huh. Vos podés contratar servicios de defensa, o hay 1000 formas distintas. Sí. No tiene por qué ser cada uno algo. Claro, tan extremo. Aparte, todos tenemos autos y no todo el mundo va a matar gente a la vereda. O sea, Tal cual. Todos tenemos armas. Cuchillos en la cocina. Sí. Claro, no salís a matar a la gente, no. Bueno, pero te van a decir que muchos no lo hacen porque van presos, ¿no? Yo me pongo un abogado del diablo, perdón. Pero volvió el abogado del diablo, porque, hace mucho que no venía. El castigo ahí latente, digamos. Por eso no lo hacen muchos. Sí, pero obviamente. lo que estamos diciendo es que si vos tenés un arma, puedes usarlo con fines de legítima defensa o podés usarlo para atacar injustamente a alguien. Ahí está la cuestión. Es ahí donde hay que concentrarse. ¿Con qué propósito la estás usando? No qué arma estás usando. Del mismo modo que si es un accidente de auto, se juzga de una manera la conducta de la gente, y si resulta que en realidad vos pasaste por arriba a alguien para después robarle la billetera y salir arando, eso se juzga no en función de qué vehículo estás usando, sino en función del crimen que estás cometiendo. Por eso hay un ejemplo que es el de los bomberos, ¿no? Dice, o sea, vos tenés matafuegos en tu casa, por más que existan los bomberos, o sea, porque vos podés apagar el fuego en el momento. Exacto. Puede existir la policía y vos podés también tener un arma en tu casa. Exacto. Y una realidad es que hoy en día en los países donde las armas están prohibidas, la tenencia de armas está prohibida o restringida al máximo, las armas las tiene o el Estado, la policía, la fuerza de seguridad, o los ladrones y los criminales. Y todo el resto está inerme e indefenso. Sí. Así que es una situación completamente injusta. Esa es la respuesta. Lo cierto es que ya hay libertad. En la práctica ya hay libertad. Lo que pasa es que los que se dan esa libertad son los que ya de hecho no respetan ninguna ley. A todos los demás nos ponen toda clase de restricciones arbitrarias. Y crecientes, además. Y otra función del hecho de que las armas las tengan todos o potencialmente las puedan tener todos es que funcionan como un disuasivo para el que va a cometer el crimen, ¿no? Entonces, si vos vas a entrar a una casa, lo vas a pensar 2 veces y sabes que el tipo puede tener una escopeta o un arma adentro, que si no, eso es clarísimo. Voy a aprovechar que estamos hablando de esto para dar paso al segundo pilar. O sea, porque la gente está en general de acuerdo con que robar está mal. O sea, la inmensa mayoría opina que defenderse y defender a otros. Hasta los ladrones saben que robar. Tal cual. O sea, la gente opina que es legítimo defenderse, incluso es algo noble, es algo deseable si uno está defendiendo a otro. De hecho, vemos a menudo, ¿no?, ladrones linchados, gente descargando su bronca con... No, y de hecho, cuando son los juicios, cuando es un asesinato o alguien mató a alguien pero en legítima defensa, cuando son por jurado los juicios, es en general por una unanimidad tal cual. Que se considera no culpable a la persona. Ahora, ¿cómo es entonces que los titulares del poder político se salen con la suya, siendo ladrones a la enésima potencia? Y por eso es que nos interesa el segundo pilar. Homeschooling, ¿sí? Estamos hablando de educación en casa, tratar de minimizar la exposición a los programas estatales, ¿no? ¿Por qué es tan importante esto? Porque es imposible quitarle legitimidad al Estado
desde un sistema educativo estatal. Si la gente deja de ver al Estado como un ente benefactor, también deja de cooperar voluntariamente con el Estado. O sea, obedecer porque no se tiene más remedio, como nos toca a todos en mayor o menor medida, es muy diferente a cooperar voluntariamente. Nosotros podemos pagar impuestos y seguir pensando que estamos siendo víctimas de robo o de extorsión. Y si un número suficiente de personas entiende esto, tarde o temprano el gobierno pierde fuerza. Por eso hacen tanto hincapié en la educación y cada vez a edades más tempranas, ¿no? Entonces, podés obligarme, sí, a pagar impuestos. No podés obligarme a creer que eso es justo. Y ahí está la eterna tensión, me parece, en la que viven los titulares del poder coactivo, ¿no? Ellos quieren que los quieran. O sea, por eso tanto énfasis en el adoctrinamiento. En el fondo saben que no hay nada querible en ellos y vos te tenés que imponer. Y saben que si las personas que ellos extorsionan toman conciencia de que están siendo víctimas de un vulgar criminal, con mucho poder, pero criminal al fin, ese poder está amenazado. ¿Qué es lo que podemos hacer hoy? Hablemos en general primero, porque esto depende mucho de la jurisdicción, ¿no? ¿Qué podemos hacer hoy? Me contesto primero, o sea, lo primero que podemos hacer, más allá de aún si estamos obligados a mandar a nuestros hijos a una escuela que a su vez está obligada a enseñar de acuerdo a un programa educativo que baja de una dependencia estatal, podemos promover la discusión, ¿sí? La crítica. Primero, meterlos en el colegio lo más tarde posible, ¿no? O sea, cuanto más tarde, o sea, a esperar hasta lo último, hasta que te obliguen. Estoy suponiendo que no tenemos opción. No, nos obligan a llevarlo. Digo que hay instancias que no son obligatorias, como la guardería, sí, y bueno, los jardines maternales y todo eso que ya... Eso ya es criminal. Bueno, pero hay mucha gente que no lo considera así. A ver, no nos pueden quitar la libertad, más allá de lo que diga la ley, de dentro de nuestra casa, ¿no? Cuestionar lo que se les está enseñando en la escuela. Pero se puede ir un paso más allá, ¿sí? Y directamente educarlos en la casa. Lo cual no significa necesariamente que toda la educación pasa por la propia familia, ¿sí? La gente se puede organizar para hacer este tipo de actividades. ¿Qué novedades hay al respecto, Ian? Este movimiento de homeschooling no es algo nuevo, pero he visto que últimamente ha ganado tracción. ¿Es cierto esto? Sí. Primero quería aclarar algo, porque la idea de lo que estamos proponiendo sobre el algoritmo y estos tres temas es, una vez pensado qué acciones humanas se sirven realmente y no son violentas para minimizar el Estado o hacerle más contrapoder, llegamos más o menos a la conclusión de que estos eran como los tres pilares más importantes. Lo cual no significa que uno tiene que ser autosuficiente. O sea, la idea no es vos generar tu comida, tu ropa. No. La idea es los aspectos que son más importantes, no delegárselos al Estado. Porque cuando se lo delegás, que es lo que pasa en general por defecto, sobre todo en educación o en defensa, le estás acatando y bueno, la idea es cubrir vos los temas más importantes, lo cual no significa que vos tenés que cubrir al 100% los temas más importantes. Claro. Ni que estás solo. La idea no es vos te compras una impresora vos solo y vos solo te pones a hacer armas. No, la idea es que estés en un grupo, armes un club. Lo mismo va al homeschooling. Hay muchísimos grupos de homeschooling. Por ejemplo, la catequesis, muchísimo se da, digamos que no desde el Estado. Tal cual. Y sigue habiendo catequesis y vos estás cerca de una iglesia y podés tener catequesis. O sea, lo mismo por internet. Si, por ejemplo, vos y tu esposa no son buenas en matemáticas, pues no le gusta, bueno, hay un montón de opciones. Por ejemplo, hay una página que se llama Smartix,
que sirve para ayudar a los niños a aprender matemáticas de una forma como mucho más sencilla, o los centros estos Kumon, porque lo que hay que entender es que no es solamente la educación como pública, o sea, estatal, sino que es toda la educación que es en una escuela. Claro. Porque no importa, digamos, el color del guardapolvo o de cómo está pintada la pared o si tenés un escudito o no, todo está bajado, todo es una bajada de línea del Ministerio de Educación. No importa si es privada o no, Tal cual. el colegio o todo. La idea es, digamos, sacarle ese poder porque, aunque no quieran, están metidos los colegios privados dentro del problema, digamos. Yo los colegios privados pueden hacer algunas cosas, o sea, fuera de la currícula, pero lamentablemente tienen que sí o sí, el programa lo tienen que cumplir y después pueden, por suerte, ¿no? Que en los colegios privados, por suerte, pueden poner ellos su propio contenido y eso, igual bueno, ese por lo contenido menos, tiene que estar aprobado. no, bueno, Sí, pero sí. es bastante laxo, como, o sea, mientras cumplan con la currícula, viste, lo demás más o menos, pero igual el contenido oficial tiene que estar y eso es tremendo. Sí, yo creo que esta idea de que si uno se opone a la educación estatal, en realidad quiere hacer todo por sí mismo. O si uno se opone al monopolio de la moneda, en realidad uno quiere, no sé, emitir su propia moneda. O si uno se opone, ¿no?, a que sea el Estado desarme a la población, en realidad uno quiere transformarse en el llanero solitario y salir a disparar al azar a la gente. O sea, todas estas son caricaturas que en realidad no es casual que nos encontremos una y otra vez con esta representación de la postura contraria al estatismo en cada una de estas áreas, ¿no? No, es decir, verlo, de hecho sí. Para mí hay que verlo no desde el punto de vista de Estado o no Estado, o sea, para mí, para explicarlo de la mejor manera, es vos, vamos a suponer que yo te impongo a vos cómo tenés que educar a tu hijo, o sea, yo, no el Estado, yo. ¿Estarías de acuerdo? ¿Estarías de acuerdo que yo te diga qué tenés que hacer para educarlo? ¿Qué tenés que enseñarle? ¿Qué no? O sería un loco yo si intentara. No, yo sería un loco. Bueno, porque si yo tuviera el poder que tiene un gobernante, ¿dejaría de ser el mismo loco? No. Entonces, hay que explicarlo de esa manera, ponerle son humanos, ¿no? O sea, no sean dioses que saben absolutamente todo. Y de hecho, como decía antes, los grupos, ¿no? Se pueden formar grupos con gente que tenga la misma idea, incluso si es completamente opuesta a la mía. De hecho, en Israel hay un kibutz donde los tipos están de acuerdo en que no les gusta la educación que se da ahí, entonces están de acuerdo, son muy laicos, entonces están de acuerdo en que ellos tienen que darle la educación, y es una educación que no escriben prácticamente nada a los nenes, sino que solamente hablan. Tuvieron problemas, pero al final los tuvieron que dejar. Los dejaron tener su propia educación. Gente con una idea, una misma ideología, no es la mía. Los que viven en kibutz no tienen generalmente mi ideología, pero en eso yo les daba absolutamente la derecha. Porque tienen derecho a enseñarle lo que quieran a sus hijos, y en grupos y con profesores y con así que sí, lo que se plantea veo que absolutamente nada de mal. Es un caos, ¿sí? Si no hay una entidad monopólica que está decidiendo exactamente qué es lo que tienen que aprender todos, entonces esto sería un caos. Lo mismo, ¿no? Si la gente pudiera acceder a las armas, o si la gente, en fin, en cada una de estas esferas necesitamos a alguien decidiendo en nombre de todos, ¿sí? Pero si vos te fijas en educación, en realidad esto es algo nuevo. A lo largo de la historia, la educación era algo que se daba de manera espontánea. Los chicos aprendían mirando a los adultos y los distintos oficios se aprendían al lado de los, sean familiares o personas cercanas que se dedicaban a eso. Así es como se aprendía, mirando y haciendo. Hoy en día... De hecho, la introducción de la escuela, digamos, como la conocemos hoy en día, que es la tradición de la escuela prusiana, es
una forma que se instauró para educar soldados, para educar Sí. a los varones para la guerra, y después de Y ahí algo- en más sí. para a los obreros para la fábrica, ¿no? O sea, que pueden cumplir con ciertos horarios, con ciertas tareas repetitivas. Entonces, la disposición del aula, la disposición de las aulas, el docente donde se ubica, y todo eso en las escuelas tradicionales, tiene que ver con eso. Y es algo muy Eh, reciente. Y es algo reciente, pero también recientemente hubo muchas personas, o sea, educadores y gente que sabe del tema de la educación y se especializa en la educación, tratando de romper con esas estructuras que se habían planteado para las escuelas y romper el tema de la formación de los bancos, romper el tema de de los horarios, ¿no? Hay un montón de métodos diferentes, o sea, tenés, bueno, las escuelas Montessori, tenés las escuelas Y los Waldorf, recursos online hoy en día. bueno, además. Cosa que Hasta llegar al punto de que están los que plantean directamente lo que se llama unschooling, o sea que directamente es ni siquiera que exista el formato escuela, Claro. ni siquiera en la casa, o sea que lo que se les enseña a los chicos es nada y que los chicos aprenden solos, como digamos, como así como vos decís, como en la antigüedad, claro, sí, que vayan aprendiendo lo que quieran, sin horario, sin currícula, sin nada. quizás obviamente, con supervisión de los adultos, con Obvio. ayuda, con guía, pero digamos que sea un proceso de descubrimiento Claro. y satisfactorio para cada uno, que no sea un programa uniforme por el que todos tienen que pasar, una especie de fábrica. Porque si vos te vas a pensar, los chicos son esponjas, ¿no? Absorben Sí. el conocimiento y son, digamos, la curiosidad que hay en Sí. un chico es mucho mayor a la que hay en Sí. un adulto en general, porque quieren aprender todo. Y vos lo que haces en el colegio, lo que hacen en el colegio con estos programas y esta rigidez y esta estructura, es coartarle toda esa curiosidad, coartarle las ganas de aprender y esa cosa de esponja de aprender, porque es lo que dice el maestro que tienen que aprender. Entonces, si quieren ellos, tienen por naturaleza otro interés, eso se les aplaca y queda y va quedando de lado. Y no estás atendiendo a las individualidades tampoco. Mucha gente ve a la universidad como una institución donde se pasa para recibir adoctrinamiento y cada vez más gente está tomando la decisión de no ir por ese lado, ¿sí? La gente lo ve como una pérdida de tiempo, ¿sí? Como una pérdida también de recursos, de dinero, que se puede invertir mucho mejor. Quizás hay carreras que se prestan más que Sí, otras. salvo ciertas carreras Sí. como medicina o algunas otras de las tradicionales que necesitas a veces la estructura por cómo está formado y cómo se forma, por ejemplo, un médico, digo un médico, ¿no? Pero hay otras. Pero la mayoría de las carreras hoy en día se podrían tranquilamente... Tampoco es necesaria universidad para medicina, pero bueno, es para hablarlo otro día. Sí, bueno, pero digamos que vos hay carreras en las cuales necesitas sí o sí estar presente, no sé. Aunque no sea en un edificio, vos necesitas ver y revisar pacientes, ¿no? Si vos vas a ser médico, pongámosle. O sea, vas a necesitar que además haya alguien presente para explicarte ciertas cosas. Veo más difícil cambiar la estructura. No todo, digamos, hay conocimiento que se transmite de una manera estructurada y por ahí es algo respetable, ¿no? De generación en generación, pero hay muchas carreras que son relativamente nuevas y estamos viendo que no se adapta la forma de transmitir los conocimientos a las posibilidades que ofrece esta época. Sí, totalmente. Inclusive muchísima gente, podría decir que hasta la mayoría, va a la universidad solo por el hecho del título. O sea, solo por la validación del Claro. Estado de que sabes o no algo que ni siquiera está chequeado si lo sabes, ¿no? Sí, sí. Y para señalizar, O sea, ¿no? También. Yo claro. pasé por acá, pasé. Es la sociedad credencialista. Exacto. Es por eso nada más. Son a veces por presión de los propios padres que consideran que esa es la manera de empezar o eso ya es un logro de por sí, cuando quizás es todo lo contrario, ¿sí? O sea, eso cada vez más parece que lo que va a representar es un fracaso más que un logro, ¿no? Yo pasé por esta institución, estuve acá paveando durante unos cuantos años que podrían haber sido mucho más productivos.
Y encima, si es una universidad estatal, se lo estamos pagando Bueno. todos. Sí. Ya tocamos los 3 pilares, ¿sí? Hablamos de la moneda, hablamos del homeschooling y ¿de qué habíamos hablado? De la impresión 3D. Armas. Impresión digital. Vamos a ir a las conclusiones. ¿Querés tomar la palabra, Ian? Sí. Otra cosa que quería aclarar es que también las herramientas que utilizamos dentro de la impresión de armas, el homeschooling, las monedas, no son todas iguales. O sea, no es lo mismo usar Liquid Tether que usar Bitcoin Cash. Ujú. O sea, también hay que ser selectivo dentro de lo que uno está trabajando. También, por ejemplo, es muy, muy importante intentar usar programas open source, no cosas, digamos, de código privado, de código privativo que es, no sé, de Microsoft o de Google o de, digamos, mercenarios del Estado, por así decirlo. La idea es también como hacerles contrapesos de todo punto de vista. Hay que entender esto como un proceso, no es que vos mañana Exacto. poner los hábitos que hagan armas y educar a tus hijos. Sí. Es un proceso que lleva tiempo. Y la alternativa, ¿cuál sería? Esto es lo que el algoritmo rechaza de plano, ¿no? O sea, pelear dentro del sistema. Por ejemplo, dentro del sistema de justicia estatal. ¿Qué es lo que esta sería por ahí la manera de encarar al Estado que proponen desde el liberalismo clásico, o digamos, de encarar el estatismo? Impongamos mejores reglas. Seamos nosotros los que asumen el poder y le dicen a los demás qué es lo que tienen que hacer. Y la verdad es que una vez que entendés cómo es que realmente funciona el Estado, rápidamente renuncias a esta estrategia. Porque las reglas, en realidad, las hacen personas, como decía Leandro, y las deshacen personas. Y se hacen y deshacen de manera totalmente discrecional. Vos decir esto es anticonstitucional, no te da ningún poder sobre esos procesos de toma de decisiones. O sea, Sí, la Constitución te la pueden cambiar Irán también. tiene Constitución también, ¿no? Así que ¿Cómo? un país como Irán, digo, tiene su Constitución también, ¿no? Absolutamente. Imagino que- Y la Constitución que te gusta también te la pueden cambiar. ¿Y qué vas a decir en ese momento? No, bueno, pero es anticonstitucional. No, ya no. Mira, a partir de ahora no. O sea, entonces, me parece que esta es la manera. Me gusta lo que dijiste, Ian, al final. Esto es un proceso, no lo tenemos que pensar como una suerte de revolución que de un día para el otro. Pero bueno, es importante ser parte de este proceso. Todas estas tecnologías empezaron como experimentos, pero recién ahora estamos viendo, me parece, su verdadero potencial. Ojalá la población productiva aprenda a aprovecharlas y podamos hacerle algún día jaque mate a los saqueadores.